Bien, entonces estaremos atentos al tema central de este día sábado, hermanos. Que el Señor bendiga a nuestro hermano David. Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. La conexión no es muy buena, se cae de repente, así que ahí van a tener que avisar si es que se cae la conexión. Esperamos que nos vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos acompañe y vamos a realizar este estudio que es bastante interesante para que todos podamos compartir la palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a inclinar el rostro para dirigirnos al Señor y poder compartir este interesante tema. Oremos, querido hermano. Bondadoso Señor que estás en el cielo, te agradecemos, Padre amado, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú siempre nos acompañas a pesar de las dificultades que podamos tener como tu pueblo, Señor, como hijos tuyos. Tú siempre estás presente, Señor, en nuestra vida. Nos guía, nos protege, Señor. Nos muestra muchas veces en lo que estamos fallando, y siempre, Señor, tú nos das con tu infinita misericordia nuevas oportunidades para acercarnos a ti. Te queremos pedir en este momento, Señor, que tú nos dirijas en el estudio, que tú puedas hablar a través de mí, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder para que el mensaje preparado para esta mañana sea de beneficio espiritual para todos nosotros, sea para que también nos podamos conectar con el tiempo que estamos viviendo y podamos sentir, Señor, de que tú eres nuestro Dios que nos dirige y nos protege en estos tiempos, Señor, solemnes. Te pedimos por cada uno de los hermanos que está escuchando en este momento, en vivo, Señor, y por aquellos que van a escuchar también quizás después a través de las redes sociales, que tú puedas manifestarte con poder en sus vidas, que puedan sentir, Señor, tu llamado en sus corazones, en sus mentes. Tú sabes, Señor, los problemas grandes, Señor, de salud, económico, espirituales, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros problemas y por eso te pedimos que tú puedas responder a cada uno de ellos a través de este mensaje. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Perfecto, ahora sí. Bueno, el estudio de hoy, ¿no es cierto?, tiene relación justamente con el remanente de Dios, un remanente fiel. Yo sé que ustedes están estudiando distintos versículos, ¿no es cierto?, de Apocalipsis que ayudan a poder entender mejor los acontecimientos venideros y que sin duda nos ayudan a estar conectados con el tiempo que estamos viviendo. Hay un pueblo, ¿no es cierto?, que el Señor está preparando o que ha preparado durante todo este tiempo, que siempre le ha protegido, un pueblo especial. El Señor siempre ha tenido un remanente, un resto, un grupo de fieles hijos de Él que, ¿no es cierto?, lo siguen en distintos periodos de la historia. El versículo justamente que leíamos anteriormente, Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos definiendo algunos detalles para poder entender y no quedarnos pegados directamente en los primeros textos. El dragón vamos a definir primero para que tengamos claro lo que significa para aquellos que a lo mejor son nuevos en el estudio de la Biblia. Cuando hablamos de dragón estamos hablando de Satanás, ¿no es cierto? Satanás se llenó de ira contra la mujer. Bíblicamente, en la profecía, ¿no es cierto?, cuando se habla de mujer, se está hablando de la iglesia, ¿ya? En la Biblia, distintos textos bíblicos habla de una mujer pura y habla de una mujer adúltera. Cuando habla de mujer se refiere a iglesia. Cuando habla de una mujer pura se refiere a una iglesia, ¿no es cierto?, pura, a una iglesia que no tiene mancha, que no se ha mezclado con doctrinas falsas o con doctrinas de demonios y que mantiene su pureza. Esa es la mujer pura de la iglesia, ¿no es cierto?, mujer. Y habla también de una mujer adúltera, una iglesia adúltera, ¿no es cierto?, una iglesia que se apartó de Dios, que dejó entrar doctrinas de demonios, ¿no es cierto?, dentro de ella, y que se embriagó, dice también, ¿no es cierto?, o sea, se mezcló con doctrinas de demonios y embriagó, ¿no es cierto?, a gobernantes. O sea, esas doctrinas que estaban completamente alejadas de Dios, también las transmitió a gobernantes, y estos gobernantes se curaron, ¿no?, por decirlo en términos más chilenos, o se embriagaron con ella. O sea, entraron también, ¿no es cierto?, en este ritual demoníaco en donde dejaron de lado la pureza del Evangelio y se contaminaron con doctrinas de demonios. Entonces, cuando leemos aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, estamos diciendo entonces el diablo, ¿no es cierto?, la serpiente antigua, se llenó de ira contra la mujer. Ahí está el versículo, ¿sí? Eso estaba Ahí leyendo. sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El diablo se llenó de ira contra la iglesia pura, contra la iglesia del Señor. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, se fue a hacer guerra, ¿no es cierto?, contra aquellos que siguieron, ¿no es cierto?, las doctrinas puras, ¿no es cierto?, del Evangelio, ese resto, ese residuo fiel, ¿no es cierto?, al Señor. El diablo, ¿no es cierto?, fue a hacer guerra contra este grupo pequeño. Y ahí da las características de este grupo.
Dice claramente los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características, querido hermano, solamente dos características que envuelven toda una creencia, ¿no es cierto? Y distintas doctrinas que tienen que ver con características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros, aplicando solamente ese filtro, querido hermano, querida hermana, ya podemos empezar, ¿no es cierto?, a revisar cuáles son las iglesias o la iglesia, ¿no es cierto?, que cumple los mandatos de Dios o que cumple este versículo que está hablando, ¿no es cierto?, de la característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Nosotros vemos que claramente la mayoría de las iglesias evangélicas y que la mayoría de las iglesias en general, ¿no es cierto?, guardan solamente 9 mandamientos, la mayoría, porque hay un mandamiento olvidado, que es el cuarto mandamiento, el mandamiento que tiene que ver justamente donde el Señor dijo, acuérdate del día sábado, que el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, ¿no es cierto? Ese mandamiento que el Señor dijo que no se olviden, la mayor parte de la iglesia se ha olvidado. Y cuando habla acá, en este versículo, que una característica imprescindible del pueblo de Dios o del remanente, ¿no es cierto?, en el tiempo del fin, es que guarda los mandamientos de Dios, estamos entendiendo de que los mandamientos de Dios nunca quedaron obsoletos en la cruz, o nunca se sellaron en la cruz, o nunca fueron, ¿no es cierto?, abolidos en la cruz, como dicen algunas iglesias. Porque esta misma característica, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios antes de la venida de Cristo, es la característica que van a tener también los hijos de Dios, ¿no es cierto?, en el tiempo del fin. Por lo tanto, está completamente vigente la ley de Dios hasta este tiempo. Un dato importante, queridos hermanos. Ustedes se han fijado claramente que en la historia siempre ha habido una persecución en contra, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, desde los inicios. Si ustedes se fijan, el Satanás siempre tuvo una, podemos decir, una obsesión malévica, ¿no es cierto?, o demoníaca para poder destruir la simiente de Dios, para poder destruir, ¿no es cierto?, todo lo que el Señor ama. Y si nosotros hacemos una secuencia en el tiempo, siempre ha habido persecución en donde Satanás ha tratado de eliminar al pueblo de Dios. Yo tengo acá, ustedes están viendo la lista mundial de persecución del año 2022. Aquí tiene que ver más que nada la persecución que tienen los cristianos en general. No es por la ley de Dios, ojo, es solamente por ser cristiano, por no creer en otras religiones. Y si yo reviso acá, yo tengo las estadísticas, incluso el año 2022, existen más de 300 millones de cristianos que son perseguidos en distintas formas en el mundo por su religión o por ser cristianos simplemente. Más de 300 millones. Si uno saca el cálculo estimativo, el mundo tiene 7.900, vamos para los 8.000 millones de habitantes en el mundo. 8 billones o casi 8.000 millones de habitantes. Bueno, 300 millones aproximadamente en el mundo están siendo perseguidos solamente por ser cristianos. Hay una persecución en este momento, en el año 2022, con toda la tecnología que hay, con todo el tema de los derechos humanos. ¿Existe persecución en este momento? Sí existe. Pero no es una persecución relacionada con los mandamientos de Dios. No están siendo perseguidos por una característica que dice el Señor, que su pueblo, el remanente, un remanente de todo este cristianismo a nivel mundial, va a ser perseguido. No están siendo perseguidos por la razón, ¿no es cierto?, de que guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, esta persecución que han tenido los cristianos en este año, o el año pasado, el 2019, 20, ¿no es cierto?, el 2017, que también en el 2017 hubo mucha persecución cristiana a nivel mundial, está relacionado simplemente por el hecho de creer en Dios, ¿no es cierto?, y de ser cristiano. Tenemos aquí una lista de los principales representantes del remanente de Dios a lo largo de la historia. Aquí están mencionados Noé, ¿no es cierto? Nosotros sabemos la historia de Noé, la conocemos. No nos vamos a detener en cada una de ellas, solamente una pincelada. Abraham, ¿no es cierto?, el padre de la fe, el pueblo de Israel, la iglesia apostólica, los valdenses, los reformadores, el pueblo adventista cuando se inició también fue perseguido en cierta forma. El día de hoy, le mencionaba la persecución que hay el año 2022 con relación a ser cristiano solamente, pero siempre ha habido un residuo, siempre ha habido una cantidad, ¿no es cierto?, de miembros fieles de la iglesia del Señor que son perseguidos. Siempre hay una lista grande. Podemos hablar de que el cristianismo puede tener, no sé, 3.000 millones de cristianos en el mundo, pero ¿son esos 3.000 millones perseguidos? Según la lista que yo analicé del año 2022, son solamente 300 millones. O sea, estamos hablando aproximadamente de ¿cuánto? El 10%. Por lo tanto, si nosotros vamos viendo que el remanente siempre es un residuo, una cantidad muy pequeña de lo que es el total de los que dicen que son cristianos. Tenemos a Noé, ¿no es cierto?, que fue un remanente y que fue un remanente literal, o sea, acá, ¿no es cierto?, cuando el Señor pidió que Noé predicó por 120 años a un mundo, ¿no es cierto?, que estaba en decadencia.
un mundo que llegó a un nivel también de tecnología que no conocemos hasta este momento, pero sí deberían haber tenido una tecnología bastante avanzada también, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía, los textos inspirados por el Señor a la hermana White. Ellos también tenían cierta tecnología que permitió, ¿no es cierto?, que experimentaran también, hicieran experimentos entre animales y que probablemente pudieran haber llegado a una tecnología hasta poder trabajar incluso hasta con genes, porque el Señor dice también de que una de las características por las que destruyó el Señor a esa civilización que llegó hasta Noé, ¿no es cierto?, fue porque hubo, ¿no es cierto?, amalgamación entre animales y entre hombres. Entonces hubo una mezcla que fue antinatural, ¿no es cierto?, y que el Señor finalmente tuvo que intervenir. Bueno, esa fue la generación de Noé. Génesis 7:23 lo pueden ver. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El único remanente de ese tiempo fue Noé y su familia. Noé predicó por 120 años, pero nadie más, ¿no es cierto?, fue convertido. Y ahora podemos decir, ¿Noé falló? ¿O realmente la gente de ese tiempo eran personas que no estaban llenas del amor de Dios, o que les dio vergüenza aceptar este mensaje, que era loco para el tiempo, que iba a llover, que nunca había llovido, que las comodidades del mundo de ese tiempo eran más atractivas que lo que Noé les ofrecía? Bueno, efectivamente, hubo un diluvio y todo el mundo antediluviano, ¿no es cierto?, pereció, y solamente Noé y su familia fue el remanente de ese tiempo. Después tenemos también los 3 hebreos. A grandes rasgos también sabemos que ellos fueron probados, ¿no es cierto? Y aquí estoy presentando los que fueron remanentes, porque la historia de Noé también nos muestra de que él le predicó a muchas personas, y yo me imagino que hubieron personas que en algún momento aceptaron y con el tiempo también se alejaron y finalmente salieron del pueblo que Dios quería formar para que se salvaran. Con los hebreos también, los 3 hebreos fueron los que decidieron, ¿no es cierto?, no arrodillarse ante esta estatua, ¿no es cierto?, que levantaron, habiendo otros príncipes del pueblo de Dios que sí se arrodillaron, pero estos 3 jóvenes, ¿no es cierto?, no se arrodillaron y tuvieron como consecuencia un pago que era la muerte, el horno de fuego. Sin embargo, el Señor, en esas circunstancias más difíciles, donde la muerte estaba asegurada, el Señor los cubrió, los protegió y fueron salvos. Ese remanente, ¿no es cierto?, en la historia de los 3 hebreos. Yo me imagino que no se va a escuchar, porque así como estoy con problema, que hay una música que es muy conocida del hermano Freyman, creo que se llama. Freyman Camilo es un hermano, ¿no es cierto?, adventista, que creó esta música que es preciosa, que habla, lo voy a adelantar un poquito acá, que habla, ¿no es cierto?, justamente de ponte de pie. Está relacionado justamente con lo que tiene que ver con la estatua que se levantó para que los 3 hebreos, o para que todo el mundo se arrodillara. Él habla justamente en la música que no se deben arrodillar, pónganse de pie frente a una estatua pagana, solamente arrodillarse ante Dios. Y esto uno lo puede ver fácil en este tiempo de comodidad que tenemos nosotros, porque nadie nos está obligando a arrodillarnos frente a estatuas, pero es una decisión bastante difícil cuando la presión del mundo está solamente sobre uno. O sea, aquí, ¿no es cierto?, en la historia de los 3 hebreos, eran 3 jóvenes contra todo el mundo que se arrodilló. Entonces, eso es una característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Son personas que están tan comprometidas, están tan llenas del Espíritu Santo, que la vida incluso pasa a segundo plano. Yo no sé si en algún momento ustedes han llegado a pensar, queridas hermanas y hermanos, hasta qué punto podría llegar nuestra fe. Si somos capaces, por ejemplo, de defender nuestra fe o nuestras doctrinas, o querer adorar a Dios con la seguridad de que si alguien nos obliga a arrodillarnos ante una estatua o a transgredir el día sábado, nosotros seamos capaces de decir, aunque ustedes me amenacen de muerte o aunque quieran quitar mi vida, yo no voy a ceder porque soy fiel a mi Dios. En este momento a lo mejor lo podemos tomar livianamente, pero en las circunstancias que ellos vivieron era difícil. Bueno, estaba también la historia de Elías. Ustedes saben que Elías también tuvo una circunstancia bien difícil como profeta, en donde él estaba amenazado de muerte, ¿se acuerdan? Y en algún momento, sí, justamente en Primera de Reyes 19, ¿no es cierto?, la historia de Elías, en donde Elías reclama, ¿no es cierto?, a Dios de que tiene miedo, ¿no es cierto?, porque han muerto todos, él piensa que murieron todas las personas que son los hijos fieles de Dios, y el Señor, Elías dice, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Eso es lo que llama la atención de ese capítulo, de ese versículo, perdón. Y dentro de esa agonía de Elías, el Señor le dice claramente, ¿no es cierto?, que existen más personas. O sea, no es que no quede nadie.
existe un remanente en donde el Señor le dice en Primera Reyes 19:18, dice, pero debes saber que 7.000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron, y a ellos yo los voy a dejar con vida. Fíjense el detalle importante, correcto. Uno a veces piensa que en la lucha que tiene espiritual es solamente uno que está luchando. De repente hay hermanos que piensan, o jóvenes que piensan que la universidad, porque le están exigiendo ir el día sábado a clase, piensan que solamente son ellos. En todo el mundo hay jóvenes que están luchando con las clases el día sábado y que están siendo fieles y no están yendo. Hay algunos que el Señor en su sabiduría ha permitido que esas clases se muevan y que les puedan tomar las pruebas días de semana, incluso días domingo en algunos casos. Pero en otros casos el Señor ha permitido también que las personas, que los jóvenes no lo hagan y han perdido su año, han perdido incluso su carrera porque las universidades no han querido ceder a que no hagan las sábados. Eso nos hace, al tener esa situación en nuestra vida, hace pensar de que Dios no está con nosotros. No, el Señor siempre está con nosotros, pero hay veces que tenemos que pasar por el trago amargo. De hecho, cuando hablamos de remanente, de este estudio que estamos haciendo, el remanente especial, ¿no es cierto?, este remanente fiel tiene la característica de que ha pasado por fuego. O sea, no es un grupo de hermanos que ha recibido todo fácil, que el Señor siempre los ha bendecido, que Él siempre los ha levantado, que son queridos por todo el mundo. No, son un remanente que ha sufrido, un remanente que es perseguido, un remanente que el mundo no los quiere. O sea, no esperemos ser un grupo especial que va a ser reconocido por el mundo. El reconocimiento lo vamos a tener solamente por un mundo perfecto que nos está observando y por Dios al ser fieles. Pero ese reconocimiento nunca va a ser aquí en esta tierra. Quiero presentarles también, bueno, hay mártires cristianos que pasaban también por la Iglesia Apostólica, ustedes saben, dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahí están también, bueno, ustedes saben que, perdón, la imagen anterior fue terrible. Los cristianos de ese tiempo, queridos hermanos, los cristianos del tiempo de la Iglesia Apostólica, o sea, después de que Cristo murió, que fueron personas que conocieron a Cristo muchos personalmente, pero otros que se enamoraron de este Jesús, de este ser especial que llegó a la tierra en esa generación. Supieron de que realmente era Dios que estuvo viviendo con ellos, de acuerdo a Isaías 53, era Dios con nosotros, era Dios viviendo, ¿no es cierto?, en medio de la humanidad para mostrar el amor verdadero del Padre hacia sus hijos. Y ese amor que ellos sintieron por parte de Jesús los hizo entregar su vida incluso en las peores circunstancias. Aquí en los coliseos romanos morían, ¿no es cierto?, siendo devorados por animales peligrosos como los leones, por ejemplo, y morían en grupo, y los animales acababan con ellos, y en esos lugares eran sacrificados, crucificados en esos mismos lugares también, pero el Señor les daba una fe, me imagino una protección especial de sentir, a pesar del sufrimiento, a pesar de la muerte, ellos estaban ya con su corona de vida ganada. Más adelante también tenemos a los valdenses, bueno, ahí hay una imagen de la Iglesia Apostólica, tenemos a los valdenses también, que también fueron personas, ¿no es cierto?, especiales dentro del remanente, que también tuvieron que arrancar en las montañas. Fíjense en un detalle importante, la hermana Juárez dice que el pueblo del tiempo del fin va a tener una característica muy similar a la de los valdenses. Vamos también a tener que salir de la ciudad, arrancar hacia las montañas, ¿no es cierto? Dice que los ángeles de Dios nos van a llevar a lugares apartados en las montañas para protegernos de lo que está pasando en el mundo. Incluso estando a veces en campo, separados de las ciudades, ¿no es cierto?, los ángeles nos van a tomar de esos lugares y nos van a llevar a montañas, a lugares apartados donde el Señor nos va a proteger. O sea, no tenemos que pensar directamente a qué montañas nos vamos a ir, porque dice la hermana Juárez que los ángeles de Dios nos van a llevar a lugares apartados que están preparados para nosotros. Los valdenses tenían que huir hacia esos lugares, incluso fueron perseguidos y fueron también asesinados. Y ellos guardaban, y llama la atención, ellos guardaban, ¿no es cierto?, trozos de la Biblia en su memoria. Les enseñaban a los niños que se aprendieran capítulos completos, para que cuando les quitaran las Biblias, ellos supiesen de memoria armar la Biblia y escribían en trozos, y la llevaban cuando iban a la ciudad en alimento y se la regalaban a las personas para que estudiaran a través de esas pequeñas porciones de la Sagrada Escritura. Por eso dice, los valdenses constituyen un eslabón en la cadena continua de disidentes que surgieron entre la época del emperador Constantino y los reformadores protestantes del siglo XVI. Avanzamos un poquito más, ahí están los reformadores, Lutero, Calvino y otros más, Juan Hus, ¿no es cierto? Y aquí pasamos a la Santa Inquisición. Aquí en este periodo otros ¿no es cierto?, que también por creer en la pureza del Evangelio, por no querer aceptar la doctrina
del papado en ese tiempo sufrieron las más grandes torturas. No vamos a detenernos acá, pero fue terrible. La Santa Inquisición, en la Edad Media, millones de personas perseguidas, torturadas y asesinadas. La acusación era leer la Biblia y no estar de acuerdo con sus doctrinas. Imagínense, por solamente leer la Biblia y no estar de acuerdo con su doctrina, eran perseguidos y eran, ¿no es cierto?, castigados. El remanente final de Dios. En Apocalipsis 12:17 habíamos leído, ¿no es cierto?, que el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Miren lo que dice Apocalipsis 19:10, porque a veces uno dice, tenemos claro cuáles son los mandamientos de Dios, pero ¿cuál es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Estamos hablando de Juan que dijo esto, yo me postré, ¿no es cierto?, ante el ángel para adorarle y él le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se dan cuenta? Hay una característica del pueblo de Dios, dice, guarda los mandamientos de Dios, ¿y qué más? Tienen el testimonio de Jesús. Y acá dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La visión profética para el pueblo de Dios. Aquí hay algo importante. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los profetas fueron parte de la cadena comunicativa del Altísimo hacia un pueblo descarriado. De hecho, aquí yo tengo la lista. Dice Moisés, Daniel, Elías, Isaías, Jeremías, Pablo, Juan, etcétera. Fueron instrumentos de Dios en su tiempo, dejando el testimonio escrito en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, dice, todos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Importante. De hecho, el lamento de Jesús sobre Jerusalén dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Fíjense, siempre el mundo, incluso el pueblo de Dios, rechaza los mensajes de los profetas que el Señor envía. Yo les pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿sucede lo mismo con los profetas de este tiempo? Porque pasó con todos los profetas anteriormente, cuando el profeta llevaba un mensaje de Dios, incluso los reyes que eran del pueblo de Dios, no querían escuchar las cosas malas que decía el profeta, que eran palabras de Dios, porque no les acomodaba. Y mandaron incluso a castigar muchas veces a los profetas y los tenían encerrados en calabozos, eran profetas de Dios. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y este versículo nos da a nosotros una gran esperanza de que todo lo que está sucediendo, el Señor se lo reveló a algún profeta que para este tiempo nosotros ya sabemos lo que está sucediendo. Y que lo que viene para adelante, que no entendemos y que va a suceder, el Señor va a levantar nuevos profetas que nos van a explicar o que nos van a preparar lo que el Señor va a hacer. Porque dice, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El mensaje de Dios fue declarado a través de seres humanos débiles e imperfectos. Dios se ha expresado en su palabra y ha mostrado el plan de rescate, de salvataje hacia la humanidad caída. Fíjense algo importante. Nosotros tenemos el don de profecía reflejado a través de nuestra hermana White, una mensajera para la iglesia del tiempo del fin. Para los que son, para las personas que no creen que ella es profeta, yo le invito a que estudien la vida de ella, estudien las profecías que ella ha escrito, ¿no es cierto?, en distintos libros, especialmente en el Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos es un libro que uno lo lee desde el capítulo 23 en adelante, y es como estar leyendo un diario de lo que está sucediendo hoy en día. El Conflicto de los Siglos dice claramente los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo y los que van a suceder después. Por lo tanto, las profecías que ella, ¿no es cierto?, dejó registradas en los distintos libros que escribió fueron inspiración divina. Si uno le hace el análisis a ella con la Biblia, de si una profeta o no de Dios, uno se da cuenta que todas las características de una profeta verdadera se cumplen en ella. Voy a avanzar un poquito para no detenerme ahí. Bueno, la primera visión ella la tuvo a los 17 años y dio a conocer a los hermanos justamente cuando estaban, fíjense un detalle, cuando los hermanos estaban chasqueados después de 1844, cuando ellos pensaban de que el Señor no estaba dando mensajes, que estaban siendo abandonados, ¿no es cierto?, en donde ellos se sentían desilusionados por lo que habían vivido, porque Jesús no había venido en 1844, que era lo que ellos pensaban, pero el Señor dio visiones justamente para ese pueblo a través de la hermana White. Y la primera visión que ella tuvo fue justamente en donde ella veía un pueblo de Dios caminando, queridos hermanos, por un camino estrecho. No era un camino ancho, que de repente, si uno ve nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, pareciese ser que nosotros dentro de nuestra iglesia estamos caminando por un camino ancho, porque la iglesia tiene las mismas cualidades que tienen el resto de la iglesia.
no hay diferencia entre las mujeres, ¿no es cierto?, de la iglesia adventista en muchas partes, no en todas, en relación a su vestimenta, a su maquillaje, al estilo de cabello, al estilo de música que se escucha. En los hombres también, no hay diferencia incluso en las conversaciones que tienen, los lugares que frecuentan, la música que escuchan los jovencitos hoy en día, las películas que ven. Pareciese que el camino del pueblo adventista está andando en el camino ancho, no en un camino estrecho. El camino estrecho es difícil de circular. ¿Por qué? Porque es un camino en donde circula el pueblo remanente, un pueblo pequeño, no es un pueblo grande. Por eso existe remanente en cuanto al mundo. Yo le hablaba que somos casi 8.000 millones de habitantes y después voy a darle fecha, cantidades más exactas, pero ese remanente se reduce a un pequeño porcentaje, minúsculo. Dice, muchos siguen la voz del maestro, otros caen al precipicio por su falta de fe y confianza en el caudillo celestial. Esa fue la visión que ella tuvo. Ella veía caminando en ese camino angosto al pueblo de Dios, pero veía cómo algunos iban quedando atrás, que se devolvían, otros que caían en el camino, que habían caminado bastante y casi llegando ya a donde estaba Jesús esperando, ¿no es cierto?, en ese camino difícil de circular, caían, o sea, apostataban, se apartaban del pueblo de Dios. Y ahí hay una pintura, esta es una pintura que le hizo un hermano adventista que es espectacular, si ustedes la buscan, no sé si la logran ver bien, aparecen toda la secuencia de lo que pasaba del pueblo adventista desde los pioneros al comienzo, ¿no es cierto? Aquí aparece la hermana White, ¿no es cierto?, dando las visiones, aparece el pueblo de Dios circulando como pueblo remanente en ese camino angosto, con dificultades, áspero, con roquerío, ¿no es cierto?, que en algunas partes, ya dicen la visión, en algunas partes parecía que el camino iba desapareciendo. Tan angosto se volvía, dice que ya no se podía caminar, que las personas que venían inicialmente con cargas, con maletas, con todo circulando, que son las cosas del mundo que traían a costa, ¿no es cierto?, que querían ir hacia el cielo con todas esas comodidades, dice que al final se iba reduciendo. Algunos no querían seguir ese camino con todas sus maletas, con todas sus cosas, se devolvían. Otros dicen que iban botando en el camino de las maletas, tanto así que hubo un momento en que el camino se estrechó tanto. Esta es la visión de la hermana White. Se estrechó tanto que dice que incluso tenían que sacar hasta los zapatos. Y en ese momento dice que ya el camino no existía. Dice que tenían que depender solamente del Señor, que en algún momento dice como que lo ayudaba a pasar justamente de ese lado donde no había camino hasta hacia el otro lado. Entonces, el camino del remanente del pueblo de Dios es un camino difícil, un camino angosto, un camino que a veces no se ve salida. No hay cómo avanzar, pero en fe en Jesús, teniendo fe en el Señor Jesús, podemos entender claramente que el Señor está dirigiendo este pueblo en todo tiempo de la historia de la humanidad, y aún sobre todo en este tiempo, un tiempo difícil, un tiempo en donde el mundo nos quiere mostrar que Dios no existe, el mundo nos quiere mostrar que la música que escucha el mundo es mejor, que las distracciones del mundo son mucho más atractivas, que las películas, que las series, todas estas cosas que nos atacan a nosotros como adultos y sobre todo a los jovencitos y a los más niños, nos están quitando, queridos hermanos, ese remanente especial que tiene que circular en ese camino angosto, un remanente que tiene que estar preparado completamente en la parte espiritual. Voy a avanzar de nuevo. Bueno, aquí aparecen más datos de la y voy a pasar. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Un detalle importante. No podemos creer en hermanos de nuestra iglesia o de otra iglesia que se levanten con nuevas verdades si esas nuevas verdades no están apegadas a la ley y al testimonio. No existe en ninguna parte en la Biblia que se aconseje seguir una nueva verdad, una nueva profecía que se aparte de lo que está escrito en la Biblia. Por eso dice a la ley y al testimonio. A la ley, a los mandamientos de Dios. Choca esa verdad con los mandamientos de Dios, está en forma contraria a lo que dice la Biblia, está en forma contraria a lo que dice el Espíritu Profecía, el testimonio, la profecía que el Señor ha entregado. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque es mentira. Uno tiene que tomar eso en cuenta. Miren, el conflicto de los siglos, la página 578, dice lo siguiente. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán su... ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel, querido hermano? ¿O con qué tiene relación? Porque dice, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Con qué tiene relación el mensaje del tercer ángel? ¿Tiene relación con el tema de adoración? ¿Sí? ¿Tiene relación con un tema de adoración? Y la marca de la bestia es... Sí. Con la marca de la bestia y con el sello de Dios.
¿sí? Entonces tiene que ver directamente con el sello de Dios. Muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, el sello de Dios, lo podemos identificar claramente como el santo día sábado. Ese es el sello de Dios, la marca de Dios, lo que lo identifica a él. Ese día que puso en el cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tus obras, más el séptimo día es para Jehová tu Dios. Ese cuarto mandamiento, en el tiempo del fin, se resalta, ¿cierto?, como el sello de Dios que identifica al pueblo de Dios. Ese lo identifica, y en el mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto?, dice acá, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, muchos que guardaron el santo día sábado, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. O sea, tuvieron la primera parte del proceso, pero no fueron santificados. Dice, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Cuál es la oposición? Si nosotros en el mensaje del tercer ángel tenemos dos características, el sello de Dios y la marca de la bestia. Si no tienes el sello, que es el santo día sábado, ¿qué es lo que tienes? La marca de la bestia, que es guardar otro día, un día que publicita el mundo cristiano, que es el día domingo. Si no guardas el sábado, estás guardando el día domingo. O si no guardas el sábado, no quieres guardar el sábado, quieres guardar otro día. Así automáticamente estás desobedeciendo la ley de Dios. Bueno, dice que esas personas irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Fíjense que la hermana White también dice en otros textos, dice que los enemigos más encarnizados en contra del pueblo de Dios serán los ex-adventistas. Ex-adventistas, queridos hermanos, los que formaron parte del remanente en algún momento, aquellos que iban en ese camino angosto que mostraba la hermana White en la primera visión, aquellos que iban avanzando, que llevaban sus maletas, sus cargas, que no querían finalmente dejar todo el mundo, todas las comodidades del mundo, y decidieron, ¿no es cierto?, abandonar. Conflicto de los siglos, página 578, dice, hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Fíjense, querido hermano, el detalle. Personas de talento y elocuencia, que hablaban lindo, que se paraban a predicar, ¿no es cierto?, que dice, emplearán esas facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Los enemigos más encarnizados de los hermanos, ¿no es cierto?, que tuvieron en algún momento en la iglesia. Almas no convertidas, personas que no aceptaron el mensaje del tercer ángel completamente, serán los enemigos, no formarán parte de este remanente. Los observadores del a responder su fe. Estos apóstatas, estas personas que cayeron de este camino angosto, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Qué terrible, querido hermano, esas mismas personas que fueron parte del pueblo de Dios serán nuestros acusadores. Sin ir más lejos, ustedes fíjense, querido hermano, aquellos hermanos adventistas que se han alejado de la iglesia, que en algún momento, yo creo que ustedes tienen a lo mejor alguna experiencia, yo las tengo, personas que en algún momento guardaron el sábado y que ya no están y que están en el mundo, ellos atacan justamente la práctica de adorar a Dios el día sábado y se vuelven publicitando, ¿no es cierto?, que cualquier día el Señor acepta de adoración, y lo publicitan en Facebook y dicen que uno no debe estar esclavo, ¿no es cierto?, de un día, porque el Señor todos los días son de Él, y de a poco se van volviendo en contra del día del Señor. Yo les quiero mostrar una página del libro, o sea, de la revista El Economista, ¿no es cierto?, está en inglés, The Economist, del año 2019. ¿Se acuerdan ustedes que apareció esta revista? ¿No? Yo lo estoy sacando de una predicación anterior que tuve porque me llama la atención lo que está pasando hoy en día. Aquí me voy a detener un rato para poder darle también a un bosquejo general de lo que está pasando hoy. Fíjense que acá aparece en esta imagen, no sé si alcanzan a ver a Donald Trump, aquí la cara de Donald Trump, aquí arribita. Estoy moviendo con el mouse ahí encima. El 2 de mayo de 1519 murió Leonardo da Vinci, porque aquí se pone una imagen, si ustedes se fijan abajo, hay una imagen que dibujó Leonardo da Vinci hace más de 500 años atrás, esto fue, ¿no es cierto?, más de 500 años atrás, Da Vinci dibujó esta figura donde aparece un hombre, ¿no es cierto?, con 4 brazos. Esa figura aparece en 4 manos, ¿no es cierto?, una donde aparece una hoja de marihuana, aparece una pelota de béisbol que representa los deportes en el mundo, aparece un celular como con un código QR, ¿se fijan? Y aparece también una balanza como inclinada hacia un lado. Y aparece un hombre con los ojos tapados como con ¿no es cierto?, con unas lentes que no ve absolutamente nada, como que secado, y que toda esa
distracciones que tienen humanos, ¿no es cierto?, lo tienen cegado y lo tienen entretenido y no ve lo que está sucediendo en el mundo. Estamos hablando de 2019. ¿Cuándo comenzó la pandemia, querido hermano? ¿O cuándo se inició? ¿Se acuerdan? A fines del 2019. Fin del 2019, ¿cierto? Ahí comenzó. Y yo me acuerdo por mis vacaciones, por eso lo tengo grabado. Cuando ya empezaron a prohibir los viajes en avión, cuando se empezaban a cerrar las fronteras, se supone que en otros lados empezó antes. Pero les llama la atención esto, que el Economist, esta revista en 2019, escribió esto, ¿no es cierto?, o dibujó esto como título. Ellos siempre se adelantan, esta élite especial que maneja esta revista, anuncia siempre lo que viene. Fíjense en ese detalle, cuando ustedes vean cambio de año, siempre la revista Economist manda un aviso de lo que va a pasar en el año o de lo que va a empezar a suceder. Esto fue el 2019. El mundo estaba con narcotráfico, estaba embalado, ¿no es cierto?, en los deportes, estaba con el tema de los celulares, el QR, los códigos de barra, el tema de distintas cosas que estaban sucediendo en el mundo en relación ahí aparece una balanza con personas arriba, puede representar muchas cosas, el tema de la inmigración, el ilegal en algunos países, una balanza media. Bueno, estas imágenes que están aquí no son dadas al azar, hay un movimiento, y aquí aparece Trump arriba con el tema de el reconocimiento facial y aparece una figura que dibujó Leonardo da Vinci, que aparece en el otro extremo, que aquí estoy moviendo con el mouse, también un reconocimiento facial de ese tiempo, de 500 años atrás, Leonardo da Vinci hizo eso, y ahora en el 2019 pusieron la imagen de Trump como un reconocimiento facial. ¿Por qué les comento esto? Porque el año 2019 comenzó el boom del reconocimiento facial y tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy día, año 2022. Sí, aparece Putin. Otro detalle también que no lo mencioné, aparece Vladimir Putin. Ustedes saben lo que está pasando hoy en día con Putin en el tema de la guerra con Ucrania. Aparece el presidente de China como con la nariz grande, como de Pinocho, como que está mintiendo también algo que dijo. Aparece el oso que representa a los chinos también. Hay harta simbología, pero me quiero detener en lo siguiente, en el tema de lo que tiene que ver con el reconocimiento facial. Fíjense, en el mundo, esto fue escrito en el 2017, en el mundo hay más celulares que humanos, más teléfonos móviles en todo el planeta que humanos que los usen. Hay más de 7.700 millones de celulares en el mundo dando vueltas. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense algo importante que está pasando. Esto lo hice hace como 2 o 3 años, en el 2019, justamente con respecto a FaceApp. ¿Se acuerdan de esa aplicación que nos captaba la imagen de nuestro rostro a los que la bajaban por celular y permitía, ¿no es cierto?, el reconocimiento facial y permitía que usted pudiese transformar su cara, si es hombre, a una mujer, si una mujer a un hombre o a un niño o más viejo? O sea, permitía jugar con su rostro, ¿no es cierto?, simulando cuando sea más viejo, más niño, o cambiando de sexo. O sea, si es hombre, cambia a mujer. Por ejemplo, ahí hay una imagen donde aparece un joven, ¿no es cierto?, que se cambia de rostro en distintas edades e incluso se cambia su rostro a mujer. Y también aparecía una mujer, un hombre cambiando también y una mujer cambiando de distintas edades. Aparecían varias opciones. Súper entretenido para muchos niños y jóvenes curiosos. Hagamos eso, tomemos las fotos, saquemos. Muchos niños lo hicieron, jóvenes lo hicieron. Y esto crea un problema también, que también ustedes saben que el diablo está metido en toda la tecnología y el diablo quiere hacer sentir a los jóvenes y a los niños que pueden cambiar su imagen que el Señor les dio y que no están agradecidos con su imagen y que la pueden cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre, muy metido con la ideología de género, y que se pueden ver como se ven como niñas, o se pueden ver como se ve una niña como niño, y que si les gusta pueden empezar a pedirle a los papás que en algún momento cambien. Imagínense todo lo que puede conllevar. O sea, uno puede, a lo mejor pueden decir estamos exagerando, pero no es así. Ahora en este tiempo, por ejemplo, las leyes están apoyando a los niños para que hagan cosas que el gobierno lo puede apoyar y los padres no. Entonces, todas estas cosas que aparecieron, que fue una de las aplicaciones, FaceApp, ¿no es cierto?, lograba hacer eso. Y acá, por ejemplo, uno de los artículos que pusieron era que usted puede pasar de un rol de género a otro en un proceso largo y lento, pero cambiar de forma realista los géneros es una foto. En una foto es ahora muy fácil. Eso lo hacen con esta aplicación. El intercambio de género es quizás la característica más interesante y a menudo resulta algunos. Miren, ¿hacia dónde van nuestros datos? Y aquí un tema importante. Aquí tengo un video que no van a poder escuchar, así que yo se los cuento. ¿Hacia dónde van esos datos? Los datos de esta aplicación, desde el 2015, querido hermano, esta aplicación que les mostré anteriormente, está entregando los datos a la CIA en Estados Unidos y a distintas entidades de gobierno en Estados Unidos. Todas esas fotos que ustedes ponen de su rostro, esa reconocimiento facial, lo están adquiriendo justamente los grupos de inteligencia de Estados Unidos a través de esta aplicación. Ahora, fíjense lo siguiente.
Existen en el mundo muchos sistemas de reconocimiento facial. En China tiene una exactitud gigante de 92.5%, esto era el año 2019, ahora debe estar casi al 100%. Y las personas, prácticamente los cuadritos se van poniendo sobre el rostro y van reconociendo y van viendo la base de datos si es un delincuente o no, si es una persona que está siendo buscada o no, automáticamente el reconocimiento facial. Y fíjense, el reconocimiento facial es 25 veces más seguro que el uso de la huella dactilar, o sea, mucho más importante que la huella dactilar porque no tiene falla. Si ustedes se fijan, lo que miden son las distancias que hay entre ojos, del ojo a la nariz, de la nariz a la boca, de la boca, ¿no es cierto?, al mentón. O sea, tienen toda una figura que hacen geométrica de la cara y que no se repite en ningún rostro. Y al hacer esto, ¿no es cierto?, permite que sea único. Ahora, cada vez que usted instala, y aquí voy a ir a otro punto, cada vez que usted instala una aplicación de estas características, usted está cediendo todos sus derechos a que ellos puedan tomar las fotos, los videos, incluso hasta la cámara, para que ellos puedan ocupar su cámara cuando ellas quieran. Yo tengo aquí un texto, dice, con nuestra imagen le estamos otorgando plenos derechos. Esto yo lo busqué. Con nuestra imagen nosotros, ¿no es cierto?, le estamos otorgando plenos derechos. La foto la hacemos transferible, perpetua, irrevocable. O sea, perdemos los derechos de esa foto. Ellos pueden ocuparla en cualquier cosa. Es libre de regalía, mundial, totalmente pagada para usar, reproducir, modificar, adaptar y publicar. Bueno, todas estas imágenes, estos programas, ¿no es cierto?, permiten que nuestros datos sean públicos. De hecho, hay una empresa que se llama Clearview, que usa inteligencia artificial y que dice podrá identificar a casi todos los humanos en su rostro antes de que termine este año 2022. Antes de que termine el año 2022, esta empresa tendrá todos los rostros del mundo. La empresa dice, tiene o dispondrá de 100.000 millones de datos, equivalente a 14 fotos por cada uno de nosotros. Y eso es que casi todo el mundo será identificable. Ahora, ¿de dónde sacan nuestras fotos? La están sacando de distintas aplicaciones. Miren algo importante. Esto lo estoy sacando del reportaje que se hizo. Clarview, ha levantado mucha polémica por obtener imágenes de Internet sin el consentimiento de las personas o las plataformas online donde se alojan las fotos. Empresas como Facebook, Google, Twitter y YouTube han exigido a las empresas que dejen de capturar fotos de sus web y que borren las que ya tienen en su base de datos. Que yo encuentro risorio esa parte, porque Google, hasta un tiempo atrás, ellos hacían negocio con nuestra imagen o el Facebook con nuestras fotos también. Ellos tienen la base de datos de todos nosotros, queridos hermanos. ¿Por qué les estoy comentando esto? Voy a seguir un poquito más adelante. Aunque algunos estados como California han puesto restricciones a las tecnologías de reconocimiento facial, como la de Clarview, no hay leyes federales que la regulen. Amazon, Google, IBM y Microsoft han tomado la iniciativa de dejar de vender ese tipo de tecnología, al menos limitarla hasta que haya una regularización firme, por lo menos ellos. Pero dice que la siguen trabajando. Ahora, fíjense lo importante acá. La semana pasada, un grupo de legisladores demócratas enviaron una serie de cartas al Departamento de Justicia, Defensa e Interior de Estados Unidos, en las que le pedían que dejaran de trabajar con esta empresa porque suponía una grave amenaza para las libertades civiles y los derechos de privacidad de la población. Fíjense en el detalle, legisladores se dieron cuenta que hay amenaza a las libertades civiles con estas fotos. Y aquí otro detalle importante. Junto con las capacidades de reconocimiento facial de la empresa, este cúmulo de información personal es capaz de desmantelar fundamentalmente las expectativas de los estadounidenses de poder moverse, reunirse o simplemente aparecer en público sin ser identificado. No sé si están relacionando a lo que quiero llegar. Con estas tecnologías, querido hermano, ellos pueden saber dónde nos reunimos, cuándo nos reunimos, con quién nos reunimos y qué estamos haciendo. Dice que ellos tienen la posibilidad de que a través de ese reconocimiento facial ellos pueden formar una base de datos de lo que estamos haciendo nosotros. Peligroso, miren, el año 2019, yo aquí tengo una imagen, yo soy ingeniero en informática y siempre soy bien cuidadoso con la información que entrego al sistema. Y yo tenía todos mis sistemas sin que las personas, o sea, sin que el sistema me revisara donde yo iba. Y revisé, después del viaje a Punta Arenas, fue justamente a Punta Arenas, a la casa de mi hermana y de Richard, revisé mi computador, o sea, mi celular para ver si había algún historial y me tenían el historial hecho. Esas líneas azules que ustedes ven son todos los recorridos que yo hice en un día, para allá, para acá, para allá, para acá. Estaba registrado en el historial del movimiento que yo tenía solamente, ojo, no con el Wi-Fi, solamente con la red de telefonía. Me hicieron todo el recorrido que yo hice. Y más abajo, y aquí tengo otra imagen, historial de recorrido justamente de lo que hice el otro día, sin autorización. ¿Se dan cuenta, no? Yo desactivé el historial, igual estaba. Ahora, ¿qué gana el sistema con esto, querido hermano? ¿Qué es lo que logran con esto? O sea, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Algunos dirán, no, pero esto es exageración. Pero hermano, el sistema se nutre de esta información, conoce qué lugares frecuenta, cuáles son sus familiares y amigos, cuáles son sus gustos. El sistema tiene una inteligencia artificial y aprende con todo lo que tú le nutres.
deja de ofrecer lo que no te gusta inicialmente. Y aquí yo tengo, igual dice, el sistema nos hace sentir que Internet es solo para nosotros, porque usted busca una cosa, la mujer buscó, por ejemplo, una hermana de iglesia buscó una ropa que le gustó y el celular automáticamente le puede ofrecer más opciones. Bueno, se nutre con la información. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos esto? Fíjense lo siguiente. El pueblo judío, el año 1933, realizó un censo. Y ese censo fue hecho en papel. Es un hecho en papel, no tenía la tecnología que tenemos nosotros ahora. Y con ese censo que hicieron, dice, los judíos habían en Europa durante más de 2000 años que estuvieron viviendo en Europa, y el anuario judío estadounidense calculó que la población total judía en Europa era de 9,5 millones en 1933 en Europa, pero esta cifra equivalía en más del 60% de la población judía mundial, que se calculaba en ese año, 1933, eran 15,3 millones. 15,3 millones, fíjense la cantidad. Hubo un censo en 1933 para saber qué judío, quién era, o sea, las preguntas eran igual como nos hacen los censos nosotros. ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuáles son los componentes de su hogar? Pero había una pregunta clave. ¿Qué religión practica? ¿De qué religión es? Y los judíos dijeron que eran judíos. Ese censo fue hecho en 1933. El pueblo judío fue perseguido, torturado y asesinado. Miren, agentes gubernamentales llevaron a los nazis a la casa de cada judío. No tenían toda la información a través del censo de 1933. O sea, perdón, tenían toda la información a través del censo de 1933. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Los agentes gubernamentales, o sea, personas que trabajaban para el gobierno, no tenían la información hasta después del censo. Censaron al mundo, censaron a las personas, y con ese censo sabían dónde estaban los judíos, quiénes vivían, cuáles eran las familias, y los fueron a buscar. Después de la toma del poder nazi, en enero se calcula que durante 1933 inmigraron de Alemania unos 37.000 judíos. Fíjense ese detalle. Cuando se hizo el censo, hubieron muchos judíos que dudaron, dijeron, ¿por qué están preguntándonos esto? Salgamos de este lugar. Y dice que 37.000 judíos salieron de ese lugar. Fue como el aviso de la ley dominical. Cuando veamos, ¿no es cierto?, los estandartes de Roma, como decía la hermana Juárez, ¿no es cierto?, poniéndose, ¿no es cierto?, en el lugar santo o diciéndonos de que comienza la ley dominical, hay que salir, ¿no es cierto? Bueno, la idea es salir antes, no en ese momento. Pero acá dice, en ese momento, cuando ellos supieron del censo, 37.000 judíos salieron. Y fíjense, el pueblo judío, solo con un censo en papel lograron ubicar y asesinar a 6 millones de judíos. Ahora la pregunta es, imaginémonos, ¿qué podrían hacer hoy con toda la información que tienen? El pueblo remanente, si no tuviésemos la protección de Dios, queridos hermanos, si no tuviésemos la protección de Dios, sería imposible que el pueblo de Dios se mantuviera vivo. Y ahí se nota la mano poderosa del Señor. De hecho, están creando drones kamikaze. Yo tengo un video acá también, que es una simulación, en donde ese dron, con la tecnología que hay ahora, querido hermano, del reconocimiento facial, el dron puede buscar a una persona y solamente viendo su rostro pueden también hacer un atentado. Ahora, aquí vuelvo para ir terminando ya, ya pasamos la hora. En religiones en el mundo, y esto le quería comentar, la religión cristiana aproximadamente tiene 2.400 millones de cristianos, la cristiana. La musulmana tiene 1.700 millones, el 23%. El hinduismo tiene el 15%, y ahí sigue la lista hacia abajo. El judaísmo, ¿cuántos tiene? El 0,2%. Imagínense que de 15 millones que tenían en 1933, fueron muertos 6 millones, y ahora recién ellos volvieron a ser 15 millones en el año 2022. Ahora, ¿cuántos adventistas somos en relación a la población mundial? Saben que nosotros somos, y aquí yo lo tengo escrito, somos 19 millones de habitantes aproximadamente, o sea, 19 millones de miembros mundial, la iglesia adventista, y eso equivale al 0,23% de la población mundial. 0,23%, hermano, no alcanzamos a hacer ni siquiera el 0,5% del mundo. Fíjense el remanente del cristianismo a los 19 millones de adventistas, al 0,23% de la población mundial, y de ese 0,23% de la población mundial, la hermana White dice en un texto que ni uno en 20 de miembros inscritos en la iglesia está preparado para lo que viene en el tiempo del fin. Ni uno en 20. O sea, si yo vuelvo a aplicar ese porcentaje, ya desaparece prácticamente el número en 0,000 y algo. Cuando hablamos de remanente, entonces, tenemos que pensar, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 62, dice, el gran tema de la reforma debe ser puesto sobre el tapete, y la mente del público debe ser sacudida. La temperancia en todas las cosas debe estar relacionada con el mensaje para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestir y entre otras cosas. ¿Se dan cuenta de lo que dice la hermana White en el tiempo de ahora?
lo que tenemos que hacer, dice que nos tenemos que apartar de la idolatría, de la glotonería, o sea, de la alimentación que estamos llevando y la extravagancia en el vestir y entre otras cosas. Fíjense, yo les comentaba hace un ratito, ¿podemos identificar a una hermana adventista fácilmente dentro del mundo? ¿O a un hermano adventista? Porque ahora no solamente las damas, los hombres también. ¿Qué tipo de corte de pelo se están haciendo los jóvenes hoy en día? Igual que el mundo. ¿Qué tipo de ropa está usando? Igual que el mundo. ¿Qué nos identifica? Dice, para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestir y entre otras cosas. Y termino con este otro texto. Por tanto, dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Esta generación necesita someterse a Dios. Necesitamos someternos a Dios para poder resistir al enemigo. Necesitamos someternos a Dios para poder ser parte del pueblo del tiempo del fin. Queridos hermanos, queridas hermanas, si queremos ser el remanente del pueblo de Dios, debemos estar aferrados tan fuertemente a Dios y estar orando constantemente a Él para que ninguna cosa, ¿no es cierto?, que el diablo nos ponga por delante, nos aparte de las bendiciones que el Señor nos tiene preparado como pueblo. Que el Señor les bendiga. Quería leer un texto antes de terminar acá en Daniel 12:2, que también tiene relación con el remanente del pueblo de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El comentario bíblico adventista, y de acuerdo al estudio que todos hemos hecho, dice, serán despertados. Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. ¿Saben, queridos hermanos? Queridas hermanas, con esperanza, con alegría, leo este texto porque también son parte del remanente, de un remanente especial, los que van a ser resucitados poco antes de la venida de Cristo. Cualquiera de nosotros que vaya al descanso en este tiempo, guardando la fe, ¿no es cierto?, del mensaje del tercer ángel. ¿Se acuerdan cuál es el mensaje del tercer ángel? Dijimos que era en el caso de los hijos de Dios, el aceptar y guardar el día sábado como el día del Señor, promover ese día para el mundo como el día del Señor. Todo aquel que descanse teniendo esa fe, dice que va a ser resucitado antes de que Cristo venga, con una misión especial. La hermana Juárez dice que esas personas van a ayudar a llevar hacia las montañas también a los elegidos, que son los 144.000, y van a estar en el periodo final, van a estar teniendo esa bendición también de ver a Jesús cuando venga la nube de los cielos. Qué bendición más grande, querido hermano. O sea, por más que podamos sufrir en este tiempo y que a lo mejor fallezcamos antes o que tengamos algún problema antes, porque no vamos a ser capaces de llegar hasta ese tiempo, a ese difícil tiempo donde el Señor va a pulir a su pueblo, a su remanente especial. Quizás muchos de nosotros no vamos a poder estar porque el Señor cree que no estamos preparados, pero el Señor nos va a guardar esta promesa, en donde nos va a resucitar en una resurrección especial y vamos también a deleitarnos en ver los últimos acontecimientos del tiempo del fin, minutos antes o poquito tiempo antes que Cristo venga. Que el Señor les acompañe y vamos a hacer una oración ahora. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú, a pesar de las circunstancias, Señor, mantienes a un pueblo, Señor, fiel en el mundo, que no se postra ante imágenes, que es fiel a ti en tus mandamientos y que quiere, Señor, ser fiel en cada cosa que hagamos, Señor, en esta tierra. A veces nos cuesta mucho, a veces estamos transgrediendo también tu santo sábado porque no lo respetamos de buena forma, pero te pedimos, Padre amado, de que tú nos pulas, que tú nos vayas preparando, que vayas, Señor, haciéndonos sentir el tiempo solemne que estamos viviendo, para que no nos dejemos relajar, Señor, no nos conformemos con las comodidades de este mundo y nos sigamos preparando en estudio, en predicación de tu evangelio. Sabemos que estás a las puertas de venir a este mundo, Señor, y sabemos que los acontecimientos finales serán rápidos. Estamos viendo, Señor, ya los versículos de Mateo 24, Señor, desarrollándose. Estamos en los rumores de guerra y las guerras, Señor. Comenzaron los rumores, estamos en las guerras, estamos con el tema de la pandemia, de los virus, Señor. Están sucediendo y levantándose falsos cristos, Señor. Está pasando todo lo que tiene registrado en Mateo 24 y ya viene el momento de la persecución. Falta muy poco y ese remanente especial va a estar contigo, Señor, porque tú lo vas a proteger. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos, danos salud y vida. Y si es tu voluntad, Señor, manténnos con vida para ese gran momento. Y si no, Señor, llévanos al descanso con la seguridad de que vamos a estar, Señor, resucitados en esa resurrección especial. Te lo pedimos, Padre amado, te lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.